noticiero Marchis. Hoy tendremos un tema de interés para cada uno de ustedes. Hablaremos acerca de las cartas del Apocalipsis. Tenemos a unos invitados muy especiales. Uno de ellos es un doctor en Sagradas Escrituras, Monseñor Carlos Melgar. Tenemos también a un predicador católico y apologista, Javier Sotelo. Tenemos también al miembro de la parroquia Nuestra Señora de la Paz, Armando Martínez, un laico comprometido. Y tenemos al respetable predicador de la iglesia La Palabra de Dios nos edifica, Macario Martínez. El mensaje del Apocalipsis escrito por San Juan consta de dos partes. Las primeras 7 cartas son las que veremos el día de hoy en este noticiero Marchis. El Apocalipsis es una carta que encontramos en cualquier Biblia. Podemos tener en cuenta que este libro es muy poco conocido, ya que la forma en la que fue escrito da un aspecto terrorífico y quizás catastrófico, pero realmente no es así. Para enviar esto tenemos al apologeta Javier Sotelo, que nos hablará acerca de esta importante carta, el Apocalipsis. ¿Qué tal, mis queridos hermanos? Gracias al programa por la invitación y gracias por la compañía de tan respetables hermanos. Esta ocasión vamos a hablar un poco de la carta del Apocalipsis y todo su mensaje teológico, las cartas donde fue destinada. Pero primero, antes de hablar del Apocalipsis, hablemos de qué significa la palabra Apocalipsis. Viene de la palabra griega, que significa revelación. En este caso, la revelación de Jesucristo, que fue comunicada al servidor Juan, esta carta fue escrita por Juan por medio de un ángel. Esta está redactada, como ya dije, en un género literario apocalíptico, muy utilizado en aquel entonces por el mundo judío de esa época. Y hay que tener muy en cuenta que este lenguaje apocalíptico es más de tipo simbólico, no descriptivo. Esta es una gran dificultad de esta obra, ya que al momento de interpretarla podemos ser un poco fantasiosos o con un tono de miedo y temor y todo eso, pero en sí el mensaje teológico de esta carta es llevar esperanza, consuelo a los cristianos que estaban en continua persecución en aquel entonces. Entonces es más o menos la bienaventurada esperanza que Dios les da. Entonces también otro tema central que toca la carta del Apocalipsis es el tema de la segunda venida de Jesús, que prácticamente en todo su libro trata de eso. Más o menos en las primeras iglesias, que fue las comunidades de Éfeso y Pérgamo, el contenido más o menos es de un lenguaje de reprocha de recuperar el primer amor. En Pérgamo también estaban muchas las otras doctrinas y había mucha idolatría. Entonces la comunidad cristiana estaba bastante atacada en ese sentido. Pero más adelante vamos a profundizar en estas otras cartas con mis queridos hermanos. Muchas gracias. Los dejo con el siguiente hermano, que va a exponerles de las diferentes comunidades e iglesias que fue dedicada el Apocalipsis. Al parecer, las enseñanzas del Apocalipsis son tan bellas. En nuestra actualidad, lo más importante es el amor. Esas enseñanzas maravillosas se ven reflejadas en el trabajo pastoral, que ahora entenderemos con las palabras del laico comprometido Armando Martínez. Buenas tardes, hermanos. Continuando sobre las iglesias del Apocalipsis, la iglesia de Esmirna y la de Tiatira. Entonces, abordando un poco de lo que decía mi compañero Javier Sotelo, creo que vivimos en un mundo a manera de pobreza o de angustia, donde se mira una pandemia que es como un aviso que quizás el Señor nos está dando. Eso lo veo desde mi punto de vista como laico. En la iglesia de Esmirna lo que se conoce es su pobreza, aunque sea rica, y la tribulación que padece por las calumnias de la sinagoga de Satanás, es decir, del mundo, y le pide que se mantenga firme. Creo que tenemos que mantenernos firmes para que el enemigo no nos ataque en este tiempo de pandemia. Y creo que, ¿cómo podemos alcanzar eso? Desde la fe, desde el creer en Dios. No le voy a pedir que recen el rosario todos los días, sino que haciéndolo en su cuarto, una oración sencilla. Luego tenemos lo que es la iglesia de Tiatira, que han resistido los engaños de una profetisa, que se mantengan firmes. Hoy como entonces, la persecución y la calumnia acompañan a los cristianos
de muchas iglesias, a los que se resistan a seguir las obras del mundo. Y quiere decir esto que vivimos en un mundo de falsas, tal vez, doctrinas de iglesia, porque tenemos los protestantes, tenemos los judíos, tenemos iglesias de los santos de los últimos días. Entonces, conforme a eso, tenemos que tener firme nuestra fe, que nos va a llevar a los pies de la cruz de Cristo. Mientras que otros, en lugar de evangelizar al mundo, tratan que sea la iglesia la que cambie, la que se adapta a los nuevos valores, que no defienda la vida desde su concepción. Quieren una iglesia diferente en lugar de la que fue edificada sobre Pedro por el mismo Jesús. Así como vemos en la Sagrada Escritura, cuando Jesús le dice a Pedro: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro es la piedra angular de nuestro primer papa que existió en la época de Jesús. Entonces, bien, en resumen, creo que estas dos iglesias nos dejan un mensaje muy importante, lo que es tener la fe puesta en Dios, la esperanza, para así poder llegar a los pies de la cruz de Cristo, pidiendo siempre la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. Me está llegando información importante y es que tenemos una noticia de última hora. Para eso tendremos a nuestro reportero especial, Vinicio Ordóñez, que nos tiene la siguiente información. Sí, muy bien, muy buenas tardes a todos. Acá nos encontramos en la Universidad Mesoamericana, ubicada en la zona 11 de la ciudad capital, con una noticia muy importante. Para ello tenemos al fiscal del Ministerio Público, Manuel Macario, que nos brindará más información. Sí, muy buenas tardes. Luego de una extensa búsqueda, logramos dar con el paradero del licenciado Aleu, quien es acusado de exceso de tarea hacia sus alumnos, por lo cual le ha causado serios y graves problemas psicológicos. Bien, entonces eso es todo. Volvemos al set con nuestro compañero Estuardo. ¡Qué asunto tan delicado! Pero seguiremos con lo que nos compete a nosotros, hablar del Apocalipsis. Como ya hemos visto, Juan, el autor de esta carta, escribe a las 7 iglesias de Asia. Cada una de ellas posee un ángel que las acompaña y las custodia, quien les muestra el mensaje de Dios. Estas cartas tienen una estructura muy parecida, pues empiezan con un saludo, a mostrar el estatus espiritual de cada uno de los pueblos. Ahora tendremos al respetable apóstol de la iglesia protestante, Víctor. Buenas tardes, hermanos en Cristo Jesús. La carta sobre la que les hablo es la que es dirigida hacia la iglesia de Laodicea, sobre la que se pronuncia duras palabras, que por no ser ni fría ni caliente, es tibia. Y como esta es tibia, el Señor la vomitará de su boca, que se cree rica y autoeficiente, pero en realidad es pobre y desgraciada. Tiene que volver al fervor y arrepentirse, ya que el Señor está a la puerta y llama. Al que escucha su voz y le abre, entrará en su casa y cenará con él. La tibieza que asquea el Señor es el defecto más común de nosotros los cristianos. ¿Y cuáles son esos defectos? Esos defectos son que no queremos compromisos, no queremos ni problemas. Queremos vivir cómodos en el mundo. Vamos aceptando la presión mundana, esa presión que nos va a reducir nuestra fe al ámbito privado. Una mayoría que se declara creyente pero no practicante. ¿Y qué importante es esto, mis hermanos? Porque ¿de qué te sirve creer si no practicas? ¿O qué será lo que creen? ¿Una salvación barata? Mis hermanos, los invito a que no sean tibios, sean fríos o calientes. Que el Señor los bendiga. Estas cartas pueden ser dirigidas a nuestras iglesias, a la actualidad de nuestra humanidad. Por eso ahora escucharemos a Monseñor Carlos Melgar, que nos tiene su percepción acerca de la carta del Apocalipsis a nivel de la Iglesia Católica, que también es importante. Bien, entonces que la paz del Señor esté con ustedes. Le damos las gracias a este medio por la invitación que nos ha hecho para platicar un poco y conversar con los demás hermanos. Yo comenzaré tal vez mencionando 7 elementos que son muy comunes en las 7 cartas, ¿verdad? Como ya se sabe, no eran las únicas 7 iglesias, sino que estas fueron destinadas como representación de todas las iglesias. Bien, el primer aspecto que me gustaría mencionar es la comisión, ¿verdad? Que describe el ángel y luego se designa al destinatario, se designa a cada una de las iglesias. Luego, seguidamente, un saludo o presentación. Se hace una presentación del Señor realmente. Entre esas se puede encontrar una alabanza,
que significa y que alaban las cosas que está haciendo bien la iglesia, ¿verdad? La comunidad. Luego viene el reproche, que es el aspecto que se le hace ver a la iglesia en que está obrando mal. Pero después podemos encontrar lo que es el consejo, es la parte en la que se le exhorta a la comunidad que deje el mal obrar o que reviva esa fe que desde un principio se le fue inculcada. Y por último la promesa de la vida, ¿verdad? De la vida eterna a Jesucristo, que normalmente recordamos que ellos lo que esperaban era la segunda venida del Hijo de Dios, ¿verdad? Para cuando se escribió el libro del Apocalipsis, creo que es importante resaltar, entre los años 96 al 100 después de Cristo, podían existir más de 100, según algunos datos, de iglesias, ¿verdad?, autónomas. Pero como ya bien lo decía y lo resaltaba, estas 7 solo eran representación de las demás iglesias. Luego podemos encontrar un aspecto que, como una descripción del Señor del estado de las 7 iglesias creyentes que existían entonces, en cada una, estas 7 fueron designadas porque resaltaban la actualidad o el estado de cada una de estas iglesias. También se dice que un elemento muy importante, que este es un adelanto profético de la era cristiana que comenzó entonces y concluirá, como bien lo decía, en la segunda venida del Señor Jesucristo. Bien, entonces uno de los aspectos también que más resaltaba era una revelación de las características morales de la iglesia que se encuentran siempre a lo largo de la era, hasta en la actualidad, como lo podemos ver. Bien, entonces una de las iglesias que yo les quiero hablar es la de Filadelfia. Esta era una de las más jóvenes de las 7 iglesias, ¿verdad?, a las cuales se dirigen estas cartas. El Señor reconoce, sin embargo, esta es una de las iglesias en que se le hace menos reproche, porque reconoce su fidelidad y a la cual poco a poco Él irá ampliando sus puertas para que sea más grande el ministerio de su palabra, para pregonar su nombre. También uno de los aspectos que resalta es la obediencia, en un aspecto de acción de la fe. Se le promete que va a ser recompensada por esa fidelidad, por esa obediencia que ha tenido hacia el Señor. Otra de las iglesias es la de Sardes. A esta, al contrario de la de Filadelfia, también se le atribuye que estaba muerta en la fe. Sin embargo, la carta comienza con una invitación a estar siempre vigilantes, a recordar lo que ha recibido y oído, y especialmente al arrepentimiento. Como en ese entonces estar muerto se refería a que tenían más dioses y habían olvidado la fe que le había inculcado normalmente el fundador de la mayoría de estas comunidades, que fue Pablo, ¿verdad? Entonces, eso es todo y gracias. Y para concluir tenemos una pregunta importante, y es, ¿qué significa el Apocalipsis para la actualidad de nuestras iglesias? Bueno, para mí en la actualidad el Apocalipsis es tiempo de dejar ya el fanatismo, la idolatría. Me refiero a idolatría porque no son fríos ni son calientes, son tibios. El Apocalipsis nos dice o eres frío o eres caliente, pero tibios el Señor te vomitará. Basta con su fanatismo. Para mí el mensaje de la carta del Apocalipsis en la actualidad para nuestras iglesias es un mensaje de amor, de esperanza, de consuelo, no un mensaje de condenación o de miedo que muchas veces nuestros hermanos separados meten a sus iglesias. No un evangelio donde haya un evangelio barato, como lo dijo anteriormente, porque el evangelio no se cobra. El evangelio es gratis, un evangelio que sea gratuito, una salvación gratuita. Entonces no se le cobre la fe a la gente. Un evangelio donde haya amor, donde podamos hablar calmadamente de estos temas. Y ya que me acusaste porque me quedaste viendo cuando dijiste idólatra, seguramente por las imágenes o por los rezos, todo eso, sabemos que son imágenes. Pero si tanto te molesta la idolatría, ¿por qué no ves las imágenes que hay en tus billetes? Porque ahí sí no dices nada.
Entonces yo los invito a todos a tener una fe clara, una fe que sea gratuita a todos, a los más pobres, porque a eso vino Jesús. No una fe maquillada, no una fe con interés. Muchas gracias. Bien, queridos hermanos, entonces escuchando aquí a los hermanos, creo que no hay que hacer distinción de iglesias, eso es evangélico, católico, de otra. Creo que el Apocalipsis lo que nos trata de decir es que tengamos una conversión auténtica, una fe auténtica, y como ya lo decía también acá el hermano, que sea o que exprese el amor que Cristo ha tenido a su creación. Entonces, eso es lo que me queda decirles, que el mensaje es una conversión de amor, pero especialmente de esperanza, como ya bien nos decía el otro hermano, que no es de inculcar miedo, de temores, sino que más bien es un mensaje, como ya bien lo decía, en globalizar el amor, hacer una fraternidad verdadera, una hermandad verdadera, no importando de qué iglesia permanezca uno, sino que el lenguaje, un único lenguaje que Jesús ha usado con nosotros, que es el amor. A manera de finalizar, creo que el Apocalipsis hoy, en el siglo XXI, creo que es no mostrar miedo a la humanidad, no es el fin último, como se cree que van a ir pestes, sino que es como una continuidad que se le va a dar, de manera de cómo nosotros podemos defender nuestra fe. Como decía mi hermano, predicador Javier, es la esperanza, el amor, y yo puedo tal vez involucrar algo de lo que es la caridad, sino que es eso, el Apocalipsis no es el fin último, sino que queda algo para la historia. Por finalizar, un agradecimiento al noticiero Merchis, que nos ha dado el espacio para poder dialogar un poco con los hermanos. Envío un gran saludo a mis hermanos obispos allá en Roma, que Dios los bendiga y que la paz del Señor esté con ellos. Yo también quisiera dar las gracias a cada uno de ustedes, principalmente a los miembros de otras iglesias. Quiero que la gente también no nos malentienda. Hay diferencia de nuestra fe, pero somos hermanos, seguimos a Jesús y como hermanos no fomentamos el odio. Entonces yo quiero estrechar mi mano al predicador que ha venido y darle las gracias por estar aquí en representación de su iglesia. Quisiera agradecer a este noticiero por brindarme la oportunidad. Un saludo a mis hermanos, al apóstol Zúñiga, a mi hermano Cash Luna, que de seguro ha de estar ahí presente y sintonizándonos. Que la paz del Señor los acompañe, mis queridos hermanos. Quiero agradecer primeramente al noticiero Merchi, que nos ha dado la oportunidad de debatir estos temas que son básicos para la iglesia, pero creo que la gente tiene que saberlo, y un saludo especialmente a la gente de Salvador, especialmente a la gente de Santa Ana, que creo que estuvieron pendientes para el programa, y fue un gusto haber compartido con ustedes, con el padre Carlos, el hermano presente acá y el predicador Javier Sotela. Muchas gracias. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar en este programa Marchis. Los esperamos la siguiente semana para tocar un tema de interés. Y aunque usted no lo crea, ellos son el futuro de la iglesia. Hasta la próxima.